Bueno, muy buenas tardes. Después de demasiados problemas técnicos, gracias a Freddy que nos soluciona aquí las conexiones y bueno, que podemos llegar hasta ustedes. Continuamos estudiando el tema de la disciplina. Hace muchos años en México, el Señor nos permitió comenzar una escuela y le pusimos precisamente esa palabra, pero en griego. A la escuela le pusimos disciplina, corrección, instrucción, que básicamente es la misma palabra que se usa en griego, la palabra paideia. La instrucción a los hijos, la corrección de los hijos, y así se llama, colegio paideia. Y antes de ponerle colegio paideia, le dije a mi esposa, oye, vamos a echarle un vistazo a ver qué quiere decir esa palabra, porque qué tal si ponemos algo que es medio pagano. Y bueno, se quedó, es muy buena palabra, es la palabra que se usa aquí en el Nuevo Testamento para corrección, para disciplina. Analizando ya con el tiempo, pudimos ver los diferentes matices de la palabra porque está la palabra disciplina que tiene el matiz de castigo, y de corrección. Y ya vimos en la clase anterior los dos aspectos, el aspecto de la corrección, para enderezar, para regresar al niño, y el aspecto de castigo, que también tiene el propósito no de alejar al niño, no de provocarlo a ira, sino de traerlo al amor del Padre. Y que aprenda una lección. Yo creo que ambos aspectos nosotros hemos pasado por ambos, todos, y si se aprovecha aún el aspecto punitivo de paideia, de la disciplina, pues puede ser para nuestro bien, porque aprendemos una lección y ojalá que no la volvamos a repetir, ¿verdad? Bueno, antes de continuar con la nota del señor Charles Spurgeon, que fue una persona bastante estudiosa en muchos aspectos, tiene muy buenos sermones por ahí. Y pues vamos a pedir a alguien que si nos ayude en oración, hombre, mujer, niño, lo que sea, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo y de la tierra, le agradecemos esta tarde, Señor, permitirnos una vez más que estemos aquí, Señor, para estudiar, escudriñar tu palabra. Pedimos, Dios, en esta tarde que sea con nosotros, que Señor nos perdone nuestros pecados, que nos limpie, Señor, la sangre de Cristo, nos santifique, Señor, para que podamos, Señor, estar limpios y poder tener comunión con usted, con su palabra. Que esta tarde su Espíritu Santo nos guíe, que le dé sabiduría al hermano que va a exponer su palabra y a nosotros, Señor, para poderla entender. Diga a los hermanos que se conectan, Señor, a través de la internet. Y Padre, sea con cada uno de nosotros. Les diga al hermano Mark, cuide y guarde, Señor, donde quiera que esté, nuestra esposa. Y Señor, sea con nosotros. Por favor, Espíritu Santo, enséñanos en esta tarde. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues le quiero dar gracias al hermano Mark por compilar esta información, y pues siempre hay muy buen material, solamente hay que saber dónde buscar y saber qué cosas ¿cómo se dice? Filtrar, porque muchas veces los materiales están un poco prejuiciados y hay que saber qué cosa, pues editar un poquito para aprovechar la información. El hermano Mark y yo creemos que no es necesario reinventar la rueda, por así decirlo, porque hay gente que es estudiosa que ha pasado mucho tiempo, muchas horas estudiando temas, y pues nosotros aprovechamos el estudio de estas personas, y lo analizamos, luego lo comentamos con ustedes. Es un gran beneficio del Internet. Es una de las buenas cosas del Internet, aunque también tiene muchas malas cosas. Ojalá que podamos aprovechar estas herramientas que Dios nos ha dado para el bien, no usarlas para mal. Ok, bueno, Héctor, entonces continuamos con la nota de Charles Spurgeon. Bueno, dice, la nota de Charles Spurgeon
sobre el Salmo 38 incluye una paráfrasis del llamamiento de David. Debo ser reprendido porque soy un hijo descarriado y tú un padre cuidadoso. Pero no eches demasiada ira en el tono de tu voz. Trátame con suavidad, aunque he pecado gravemente. La ira de los demás la puedo soportar, pero no la tuya. Castígame si quieres, es prerrogativa tuya, Padre, y soportar obedientemente es el deber de un niño. Pero, oh, no conviertas la vara en espada, ni golpees para matar. Es cierto que mis pecados bien podrían inflamarte, pero deja que tu misericordia y tu paciencia apaguen las brasas de tu ira. Oh, no permitas que me traten como a un enemigo ni como a un rebelde. Recuerda tu pacto, tu paternidad y mi debilidad, y perdona a tu siervo. Como dice aquí el texto, esta es una paráfrasis que hizo el señor Spurgeon de la confesión de David. Y es muy cierto, David tuvo la sabiduría necesaria para decir, yo prefiero a que Dios me corrija o que Dios me castigue, a que el hombre me tome en su mano y me corrija, me castigue, porque el hombre no tiene misericordia, el hombre es justiciero, pero es injusto muchas veces, no es amable, no es paciente como Dios. Prefiero caer en las manos de Dios que caer en las manos de un hombre. Nosotros estamos en sus manos, aún para disciplina, para prueba, para no para tentación, porque Él no tienta a nadie, para aprender unas buenas lecciones. Yo creo y creo que no me equivoco cuando digo las mejores lecciones que hemos aprendido, las hemos aprendido debido a golpes de la vida, por así decirlo, a cosas que nos han pasado y que nosotros mismos hemos acarreado, que Dios nos ha dejado sufrir consecuencias y hemos aprendido grandes lecciones de esto. Creo que aprendes más a acercarte a Dios si tienes una buena actitud así que cuando todo va suavecito. De hecho, no debe ser así. Debemos ser dóciles, debemos ser de aprender de la manera fácil, pero obviamente Dios sabe que somos muy similar al pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, de cuello duro, de una actitud difícil, que pues Dios tuvo que tratar con severidad muchas veces, y ustedes ven lecciones grandes en el Antiguo Testamento en donde Dios trató con severidad y con justicia a las personas. Recuerdo yo el instante de las serpientes que estaban mordiendo a las personas y las personas, mucha gente se está muriendo. Y Moisés intercede y dice, Señor, pues, ¿qué pasó? Van a decir los otros pueblos que los sacaste para matarlos acá en el desierto, ¿no? Y fue cuando le ordena Dios a Moisés, hazte un asta con una serpiente de bronce, y todo el que mirare al asta, a la serpiente de bronce, será sanado de la mordedura de la serpiente. Y pues también puedo decir que muchos no miraron y murieron. Una instrucción tan sencilla, y Jesucristo usa esto para enseñarle a Nicodemo que así es el nuevo nacimiento. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Obviamente está hablando del momento de la cruz, de la muerte. No sé si hay preguntas o observaciones. Me gustaría que con toda confianza hagan sus observaciones aquí. ¿Qué lecciones hemos aprendido de manera dura? Yo puedo compartir algunas, pero me gustaría más bien que ustedes pudieran compartir si quieren, ¿no? O si tienen alguna pregunta, con toda confianza.
No sé si ya se ha hablado de la disciplina del Señor y el hecho de que a veces las personas no ven la disciplina del Señor en las otras personas. Ah, sí, O uno también, sí. o uno que también no le pone mente a veces Ujú, a la disciplina del Señor a causa de sus pecados. ujú. Como que, o sea, desobedezco a mi Padre Celestial, pero quizás no noto que hay una disciplina. Sí, O sea, no interpreto correctamente eh, cómo está pasando la disciplina. correcto. Sí, sí, entiendo. La clase pasada, creo que yo hice esta anotación en donde nosotros muchas veces juzgamos rápidamente como, mira, Dios está castigando a fulanito y por eso le está pasando esto. Yo creo que no es prerrogativa de nosotros, ¿cómo se dice? No debe ser preocupación nuestra ver en qué manera está castigando Dios a otra persona. Sí, yo creo que, bueno, Juan dice que hay un pecado de muerte cuando un hermano es desobediente, puede haber un pecado de muerte. Y dice, por el cual digo que, no digo que se ore, creo que dice así, ¿verdad? Por el cual no digo que se ore, pero tampoco digo, no dice, no oren. ¿Me entiende? La otra cosa es que nosotros no nos corresponde a nosotros, como dice Freddy, analizar y definir, ok, la otra persona está pasando por la disciplina de Dios. Muchas veces nosotros ni sabemos en nosotros cómo vamos a poder valorar a otra persona. Yo creo que Dios tiene ¿cómo se dice? Esa elección de cómo aprende mejor sus hijos. Él es un buen padre y él sabe administrar la disciplina tan como él sabe, él es el padre, ¿no? Y bueno, el mandato para nosotros es, cuando a nosotros nos está pasando, no menospreciarla, no menosprecies la disciplina del Señor. Es el consejo, es la instrucción de Pablo. Ahora, hay respecto. ¿Cuánto de esto nos hemos acarreado nosotros y nos acarrea un tipo de sufrimiento? ¿Cuál es la conexión entre disciplina y sufrimiento? Porque cuando yo desobedezco a Dios, tengo consecuencias, ¿sí? Y esas consecuencias me dan dolor muchas veces. Dios no me quita estas consecuencias. Y esto lo llamamos nosotros sufrimiento merecido, porque yo me acarrié el resultado, me acarrié la consecuencia. Es un resultado de mis decisiones negativas. Sufrimiento merecido. Sufrimiento inmerecido sería como el sufrimiento que experimentó Job, en donde Dios permite a Satanás que le toque hasta su cuerpo. ¿Sí? Y al fin se encuentra Job sentado en cenizas con un pedazo de losa de barro rascándose las llagas de su piel, ¿no? Y pues Job no maldice a Dios como Satanás esperaba, sino que dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Después Job escribe cosas y expresa su emoción humana. A veces dice, ¿y por qué nací? ¿Para qué nací? Parece que nuestra vecina eh, la que cuida la casa está un poco inquieta. Entonces, tenemos que ver eso, todas esas conexiones, ¿no? Estamos hablando de disciplina que puede ser preventiva o que puede ser correctiva, como el mantenimiento. El mantenimiento a un vehículo, por así decirlo, ¿no? Creo que por ahí va. Si no sabemos a veces cómo nos está disciplinando el Señor, y ahorita vamos a ese tema, cómo nos disciplina Dios,
¿cómo voy a poder yo decir, Dios está disciplinando a fulano de tal y porque pecó, no me corresponde a mí, le corresponde a Dios, es su prerrogativa de él, ¿no? Ok, continuamos. ¿Cómo nos disciplina Dios? Dice, Dios puede usar y de hecho usa varios métodos de disciplina. Puede utilizar los problemas en el trabajo, las dificultades en el hogar o los dolores de cabeza en el ministerio. Pablo tuvo muchas dificultades en la vida. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me digno? Y yo no me indigno. Eso fue 2 Corintios 11, 23 al 29. Imagínense, cuando yo leo esta narrativa de Pablo, este relato que él hace de su vida, me imagino, wow, todas las cosas por las que pasó. Y recuerdo una historia yo bien vívidamente en donde él fue dejado por muerto después de ser apedreado, ¿se acuerdan? Y digo, increíble, cómo Dios lo sacó de todo esto para seguir predicando el evangelio, ¿sí? Y el evangelio lo metió a Pablo en muchos problemas y esto no lo desanimó. No lo desanimó, siguió adelante. ¿Cómo quisiéramos tener esa misma actitud nosotros, esa fortaleza para anunciar el evangelio, para enseñar la palabra? Yo recuerdo que cualquier cosa que a veces los pastores dicen, a veces me desanima tanto que digo, y bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Mejor me voy a comer tamales con mi mamá, ¿sí? Y luego, pues, gracias a mi hermano Mark, él siempre me anima, no se desanima tanto como yo, me dice, no es tu obra, es la obra de Dios. ¡Wow! me puso los pies en la tierra, entonces es bueno tener un amigo así que te anime y que te ponga en tu lugar. Yo le doy gracias a Dios por mi hermano Mark y por todos mis amigos que conozco aquí, hermano Julio, hermano Héctor, hermano Roger, hermano Freddy, María, David, todos mis hermanos que me acompañan, que me animan y pues por eso estamos aquí, porque pues, realmente no estamos solos, tenemos a Dios, pero siempre tenemos personas que pues nos hacen la vida más, menos difícil, menos pesada, ¿sí? Porque sí, es pesado. Yo pienso, por ejemplo, en todas las presiones que tiene nuestro hermano Héctor al llevarnos tan lejos, por ejemplo, a la Dalia del camino malo y a veces que la camioneta tenía un problema y que hay que resolver y traducir y leer y todo eso, pues es trabajo, es trabajo duro. Hermano Freddy que nos ha ayudado tanto. Hay tantos detalles en esta obra que a veces uno no valora a las personas, pero pues sí es bueno estar agradecido a nuestro hermano Julio que nos acompaña y
y puede hablar con la gente allá también, nuestro hermano Luis. No sé, pues yo creo que el riesgo de comenzar a hablar así es que se me olviden algunos y voy a decir, oye, Mari, ¿por qué no más mencionaste a estos y a nosotros no, ¿verdad? Pero siempre es bueno. Tienen que estar. Sí, que están ahuyentando la perrita que está haciendo su trabajo, está haciendo perro. Perdón por la expresión. Pero bueno, yo creo que vamos a continuar leyendo. Si no hay alguna pregunta o observación. Yo creo que todos hemos experimentado disciplina y sufrimiento y prueba. Y bueno, el objetivo es que salgamos mejores hombres, mejores personas después de todo esto. Después de pasar por injusticias, por problemas, debemos de ser mejores personas. Debemos de seguir conformándonos a la imagen de Cristo cada vez. Y ese es el objetivo. No reprobar, sino aprobar y seguir adelante, madurando. Ok. Hacemos la lectura. Dios puede permitirnos experimentar una pérdida, como le ocurrió a David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Miren, este pasaje es bien interesante, al menos para mí, porque yo pienso cuánto se ha hecho el arrepentimiento como un proceso largo, tedioso, difícil. David aquí está reconociendo inmediatamente, está Natán con él. ¿Se acuerdan que Natán fue el que le dijo, mira, había un señor pobre que tenía una ovejita, creció con sus hijos, vino un rico y se la quitó y se la comió? Entonces, y David se indignó tanto que dijo, este debe de pagar y luego Natán le dice directamente, tú eres ese hombre rico que le quitó la ovejita al pobre, ¿no? Hablando de Betsabé y Urías, su esposo, que era uno de los grandes héroes de David, era un hombre bastante honorable, bastante moral, bastante ético, que no quiso ir a su casa a dormir con su mujer, aunque el rey le dio la orden, pero el rey estaba escondiendo, estaba, como decimos, tapándole el ojo al macho, ¿no? David fue culpable, realmente David debería de haber muerto. Sí. Y David, Natán le dice la verdad. Y David inmediatamente dice, reconoce, pequé contra Jehová. Y Natán dice, en ese momento, no le dice, no, pues mira, tienes que hacer penitencia. Tienes que rezar 50 Padre Nuestro, 50 Ave Marías, inclinarse hacia el este 10 veces, ponerte una penca de nopal en la espalda y otra en la panza y caminar 10 millas con las rodillas. No, simplemente también Jehová ha remitido tu pecado. Qué misericordia, qué gracia de parte de Dios tuvo con David. Es tan... esto me llega a mí porque hay mucha gente que he oído que dice, no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, que acababa con gentes, que quemaba ciudades y naciones, que hacía esto, era Dios malo, era justiciero, era como un limpiador étnico. Y yo veo aquí como Dios es igual de misericordioso con nosotros hoy, o más, porque ¿cuánta gente hay pecando hoy? Habemos miles y millones de gente, mucho más que antes. ¿Y cuánto pecado no hay? Y merecemos definitivamente ser exterminados. Eso es lo que merecen nuestros hechos. Y sin embargo, Dios nos da tiempo, nos da gracia, nos da misericordia para seguir. Se me hace que Dios es bastante misericordioso y bastante paciente con nosotros. Hay una palabra que me gusta que es la palabra longanimidad.
¿Sí ven ustedes esa cajita que está ahí? Le decimos normalmente la cajita de los breakers, ¿no? Pero hay breakers que son realmente fusibles térmicos que si hay un cortocircuito, se bajan rapidísimo. Pero hay breakers que si hay un pico de temperatura, no se bajan inmediatamente, esperan y reaccionan más lentamente y se van bajando despacio. Dios tiene un fusible muy largo, muy tolera mucho. Sí. Cuando en el tema, por ejemplo, de las limpiezas étnicas que Dios le da a la tierra a Israel, se la quita a otros, Él describe por qué otros perdieron su tierra, qué estaban haciendo con sus hijos, qué estaban haciendo con su vida espiritual. Estaban adorando básicamente a demonios, que eran ídolos. Y ya no es que inmediatamente Dios reacciona a la primera, sino que Dios les dio mucho tiempo. De hecho, cuando está platicando con Abraham, que los dos ángeles se van a Sodoma y Gomorra y que él se queda platicando con Abraham, dice, ¿le voy a ocultar a Abraham esto? Siendo él el padre de una gran nación. Voy a descender a ver si es cierto lo que me cuentan, ¿no? Como si estuviera hablando un hombre para enterarse de cosas que ella sabe realmente, Dios, ¿sí? Pero lo habla en figura de dicción, como si fuera un hombre. Entonces, no es que Sodoma y Gomorra hicieron todo lo que hicieron en un día, sino que ya tenían años practicando y es como un termómetro que va subiendo, hasta que Dios dice, no puedo ya tolerar esto, me van a estorbar a mi pueblo. ¿Sí? Y su plan es traer al Mesías de su pueblo. Y pues David jugaba un papel muy importante. Sí. Ok. Continuamos al versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. El rey acostado en la tierra, Lo más bajo, humillándose, sí, exacto. ¿No le valió? Adelante. 17. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Segunda de Samuel 12, 13 al 18. Ustedes saben el resto de la historia. David se da cuenta de que ellos están murmurando y dicen, y le pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos dicen, ha muerto. Y David se levanta, se baña, se sacude el polvo, se cambia de sus ropas reales y se pone a comer. Y los ancianos de Israel dicen, ¿qué te pasa? Porque parece que estás de fiesta. Cuando el niño estaba muerto, estabas ayunando, estabas acostado en el polvo y ahora que ya murió, estás celebrando como si estuviera celebrando, ¿no? Y David dice una cosa bien interesante. Y esto quizá contesta las preguntas de ¿a dónde van los niños, no? Dice David, el niño no va a venir a mí, pero yo sí voy a ir a él. David era bastante sabio. Es cierto, el niño estaba en la presencia del Señor. No tuvo la oportunidad ni el tiempo para el crecimiento para hacer una decisión. Y pues Dios fue libre para salvarlo y en su gracia llevárselo. Es aquí donde quizás se aplica el pasaje de los tales
es el reino de los cielos. David dice, yo voy a ir a ella. El niño no va a venir para acá, pero yo sí voy a ir para allá con él. Entonces sabía que lo iba a ver otra vez. Pero David se repone rápidamente. Es una de las características que tiene David. Se arrepiente, Dios perdona, y Dios le llama a un hombre, ¿cómo se llama? Conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de él. Porque aprende rápido y capta las cosas y cambia su actitud. Es aquí donde voy a recomendar, si pueden bajarlo en PDF o pueden conseguirlo, un libro bien bueno. Se llama Perfil de 3 monarcas. Está buenísimo, se lo recomiendo. Cuando esas noches que no puedan leer, que a las 2 de la mañana se despierten y quieren hacer algo bueno, ese libro, la verdad que sí, les advierto, una vez que lo empiezas a leer ya no vas a querer cerrarlo. Es de esos libros así de buenos, ¿no? Bueno, Perfil de 3 monarcas. Habla de la vida de Saúl, la vida de David, las compara y la vida de el hijo de David, Absalón. Interesante. Ok, bueno, continuamos. Continuamos. Dios puede enviar dolencias físicas o incluso la muerte, como aprendió la iglesia de Corinto. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Bueno, déjame comento algo aquí. Entonces, este pasaje me hace tan interesante. Yo he visto personalmente divisiones de iglesias. Ha habido varias. Cuando ya tienes 64 años y aceptaste a Cristo a los 15, ves muchas cosas. Y te parece que fue ayer, ¿no? Y aprendes muchas lecciones. Cuando hay disensiones en una iglesia, a veces se van los buenos y se quedan los malos. Y hermano Julio también puede, me imagino que es testigo de varias cosas de estas. Y a veces se van los buenos, los malos, se quedan los buenos. Pero muchas veces a mí me ha tocado ver que los malos se quieren quedar con la construcción, con el templo, con todo. Y esa es su misión, ¿no? Las divisiones son muy destructivas, por eso Pablo quiere poner las bases. ¿Quién te evangelizó? ¿De quién eres? ¿A quién sigues? Seguimos a Cristo, somos servidores de Cristo. No tiene por qué haber, ay, yo soy de Pablo, yo soy de... Y los más santurrones decían, yo soy de Cristo, pero también estaban divididos. Entonces, las divisiones, las facciones no son buenas para nada. A mí me ha tocado también ver sufrir en carne propia una división en nuestra iglesia y luego me tocó sufrir en carne propia una reconciliación de la misma iglesia con nosotros. Llegó la iglesia a pedir perdón allá donde vivíamos lejos y pues nosotros ya habíamos comenzado otra obra y me decían, allá está el edificio terminado, ustedes lo hicieron, regrésense por favor, no tenemos pastor. Le digo, ya no puedo regresar, aquí estamos acá, vénganse ustedes para acá. No regresaron. Pero bueno, así es la cosa. Hay tantas historias que podemos decir de divisiones, de problemas que tiene la gente, de ambiciones que tiene la gente por edificios, por instrumentos, parece que buscamos cómo dividirnos más que cómo unirnos. No, pues que tú cantas salmos. No, pero es que yo canto himnos. Pero ustedes cantan canciones espirituales.
No, yo canto por reggaetón acá, bachata. Sí. Sí, tú vete para allá. No, pues que no, nosotros, yo conozco iglesias que usan instrumentos musicales y la mitad de la gente que no quería usar instrumentos musicales se salió y formó otra iglesia. Una se llama la musical y otra la no musical. Pero la voz también es música. Entonces, bueno, a veces es ridículo las divisiones que se hacen entre la gente, ¿no? A Satanás le gusta, no le gusta dividir y le gusta restar. No le gusta multiplicar ni sumar. No sé por qué, pero así es él. Bueno, no quería comentar realmente esto, pero hablamos de disciplina y todos somos objetos de la disciplina de Dios. Y gracias que eso, lo más confortante de todo Dios disciplina a sus hijos. Si quieres ver una prueba de que eres hijo, es que Dios te está disciplinando. Porque no quiere decir que los que no hijos no sufren. Sí, sí sufren. Los que no son hijos sí sufren. Pero cuando el Espíritu da testimonio de tu espíritu y Dios te está disciplinando, pues mayor seguridad todavía de que somos hijos de Dios. Eso es bueno. Ok, entonces hay que valorar la disciplina. Aunque suene medio raro, ¿verdad? Somos masoquistas, no. Queremos aprender. Ok, adelante. Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué pues, pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Okay. Dale. Si pues nosotros examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Podemos hablar mucho de esto. Conozco personas que dicen, yo no soy digno de tomar la cena del Señor y por eso no la tomo. Bueno, si vamos a hablar de quién es digno, ¿quién es digno? Es bueno que en la iglesia, antes de celebrar la cena del Señor, se dé un tiempo para confesión de pecados y establecer, si es necesario, restablecer la comunión con Dios y poder participar con alegría con todos los hermanos de la cena del Señor. Obviamente cada quien es libre y cada quien tiene su privacidad, ¿verdad? Pero si hablamos de dignidad, ninguno de nosotros es digno. Pero Dios ha hecho provisión para que podamos restablecer comunión con Él. Y a la hora de la cena del Señor, usted confiese sus pecados. Póngase a orar y haga cuentas con Dios y participe. No se necesita un gran tiempo de restauración o de santificación para poder tomar la cena del Señor con los hermanos. Pero bueno, yo creo que este es otro tema, un tema muy bueno para discutir después, para platicar. Ok, Eso fue 1 Corintios 11, 17 al 22 y 32, 30 al 32. y aquí tenemos un ejemplo de el pecado de muerte. Muchos duermen. Es un eufemismo para decir muchos mueren, para que no se oiga tan. Eufemismo es un buen decir. Eu es bueno, como evangelio, es la misma palabra. Y femo, de decir, eufemia, ahí viene el nombre de eufemio o eufemia. Un buen decir, bendecir, bendecir, también está conectado con la palabra eufemismo. Bienaventurado, también está conectada con el eufemismo. Pero aquí estamos hablando de personas que decidieron seguir desobedeciendo y que Dios
pues se los llevó a casa. Ok, se llama pecado de muerte. Y obviamente me gusta esa, al final dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. El Señor, el que es creyente es disciplinado por el Señor, no es condenado como el mundo. Ese es otro tema muy bueno para platicar, lo que es, cuántos tipos de condenación hay en la Biblia. Sí. ¿A qué le llaman condenación? Me gusta uno que dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los maestros. Imagínate en dónde nos estamos poniendo, ¿no? Así es que continuamos, ¿no? Una pregunta. Sí, adelante. ¿A qué se refiere entonces si la palabra dice no es condenación y hay varios tipos de condenación? Sí, bueno, sabemos que el creyente tiene su vida eterna, tiene seguridad, está sellado con el Espíritu, y bueno, es hijo de Dios y está sentado en los lugares celestiales con Cristo. No puede perder su posición como hijo de Dios, aunque obviamente muchos hermanos nos debatirían esto. El mundo, el incrédulo en sí, la palabra mundo, que es la palabra cosmos aquí, está hablando del mundo incrédulo, ese pues ya está condenado, ya está, sí, porque no ha recibido al Señor Jesucristo. Pero muchas veces la palabra condenación se refiere a disciplina, a juicio, a castigo, no necesariamente a condenación en el infierno. Por ejemplo, en el caso de los maestros, no os hagáis vosotros muchos maestros, porque recibiremos mayor condenación. Y la palabra condenación, pues es una palabra fuerte y se oye como que, caray, los maestros que enseñan mal van a ser condenados en el infierno. No necesariamente, no todo el problema es la palabra, ¿no? que se usa. Porque a veces, por ejemplo, se usa disciplina, a veces se usa corrección, a veces se usa castigo. Una mejor traducción en ese contexto Sí. sería juicio. Juicio, sí, disciplina, sí. Es la palabra crisma. Correcto, correcto. Y la palabra también se usa, la palabra catacrima, que es condenación intensa o juicio intenso. Cata lo intensifica. Entonces, sí, nosotros somos de la idea de que el Señor Jesucristo es capaz de salvar y es capaz de preservar al salvo hasta presentarlo, como dice Pablo, no contricéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado, Efesios 4:30 creo que dice, fuiste sellados hasta el día o para el día de la redención. Y la preposición hasta o para, la en Reina Valera, es hacia, o sea, hasta que llegues allá, Dios te va a preservar para presentarte allá en el día de la redención. En este caso, el cambio de la recompensa de tu cuerpo y la presencia en la presencia del Señor. Sea con el arrebatamiento, o sea, en el reino, depende. Sí. Aquí hay que ver el tema de las resurrecciones también. Pero bueno, creo que a ese se refiere a eso. El creyente no es condenado con el mundo. Sí. Aquí hay que ver qué palabra se usó para traducir la palabra para. No sé si tienes una mejor traducción por ahí, Freddy, pero eso lo podemos ver más. Sí. En 1 Corintios 11:30 al 32, donde dice para que no seamos condenados con el mundo. Porque pareciera decir, ok, puedes ser condenado con el mundo, ¿verdad? Pero obviamente no, no es este el sentido. Bueno, Por eso dice que duermen, muchos duermen, están muertos. No es que fueron condenados por el mundo. Y un ejemplo más claro de esto es donde está, es 1 Corintios 5, creo, sorprendido en
adulterio con Caso de inmoralidad un juzgado. caso de inmoralidad en donde Pablo dice, entregan a Satanás para la destrucción del cuerpo a fin de que el alma sea preservada. ¿Cómo dice hermano Julio? Para fin de que su A fin de que el espíritu sea espíritu salvo en el salvo día del Señor. en el día del Señor. O La sea, destrucción de la carne. correcto. O sea, a una persona inmoral como él, puede recibir ese pecado de muerte, pero no puede destruirse, porque dice a fin de que su alma sea salvo en el día del Señor. Y obviamente nuestros hermanos que creen en la inseguridad no saben qué hacer con ese tipo de pasajes. Y pues es fácil. Cuando, habiendo tantos pasajes que hablan de seguridad, no puedes echarlos a la basura por los 3 o 4 pasajes que, según eso, dice que hablan de perdición, ¿no? ¿Qué dice lo que ¿Qué dice? dice, hermano? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Eso. Y 1 Corintios capítulo 3, en donde las recompensas, donde dice, si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. Primera pérdida. Sí. El cuerpo no. El cuerpo se echa a perder. Sí. Pero uno no es el espíritu. No, la verdadera persona es el espíritu o el alma. O sea, la Biblia usa espíritu y alma intercambiables. Sí, y la verdadera persona es espiritual, no es el cuerpo en sí nada más. Pero nosotros somos espíritus. Somos los dos. Bueno, sí, hay el debate ese, ¿no? Somos bipartitas o tripartitas, como dicótomos Al menos somos dos. o tricótomos, ¿sí? Es que aquí la tradición es que es 3. Sí, la pero Biblia nos dice, enseñaron eso. y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día del Señor, algo así. Entonces, pero a veces la misma Biblia usa el alma y el espíritu como si fueran la misma cosa. O sea, hay que estudiarlo bien. Es cuando que dice la Biblia, bueno, que cuando Adán pecó, el espíritu murió. Y por eso nosotros, un hombre natural es cuerpo y espíritu, es cuerpo y alma. Cuerpo y alma, es el hombre natural. Sí. Cuando Psíquicos. es salvo, dice la Biblia que su espíritu es vivificado. Revivido, sí. Otra vez. Por eso Cristo dijo, cuando le dijo a Nicodemo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Si no nacieres de agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo verán? Va a entrar mi madre otra vez. Y en primera de Pedro dice que somos renacidos, y lo dice por la palabra de Dios. Y el agua nos representa la palabra de Dios. El espíritu es el Espíritu Santo, que nos aviva el espíritu. Okay. ¿Qué les parece si Sí. terminamos Sí. y luego continuamos con Bien. podemos extracurricular? A menudo, Podemos platicar. a menudo, Dios simplemente permitirá que las consecuencias naturales de nuestro pecado sigan su curso. Somos perdonados, pero corregidos para que no seamos condenados finalmente con el mundo. Okay. 1 Corintios 11:32. ¿Cuánto nos falta? ¿Suficiente material para otra sesión? No. Ok, continuamos Es que entonces. comenzamos tarde también. Sí, ya queda. sí, continuamos entonces. Último. Terminemos ¿Por qué Dios nos disciplina? Es un buen padre que quiere lo mejor para sus hijos. Humanamente hablando, ningún niño alcanzará su máximo potencial sin entrenamiento y disciplina. Ven. El virtuoso violinista nunca habría llegado a la sala de conciertos sin disciplina. El atleta que batió récords nunca habría sobresalido en ningún deporte sin disciplina. Siguiendo ese principio, aquí hay algunas razones por las que experimentamos la disciplina de Dios. Dios disciplina a sus hijos porque los ama. Dios disciplina a sus hijos
para hacerlos más maduros. Dios disciplina a sus hijos para aumentar su capacidad de virtud. Dios disciplina a sus hijos para mantenerlos en el camino correcto. Dios disciplina a sus hijos para hacer crecer su fe. Dios disciplina a sus hijos para purificarlos del pecado. El resultado de la disciplina de Dios es santidad y madurez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, del 2 al 4. Buen pasaje. El Señor continúa trabajando con nosotros como el alfarero trabaja con el barro, y su disciplina es para nuestro bien y su gloria. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. Qué precioso pasaje, ¿no? Para que participemos de su santidad, la disciplina. Bueno, ahí está, esa es una muy buena conexión. La disciplina nos lleva a participar de la santidad de Dios. Okay. Bueno, sed santos como yo soy santo. Dice. Ok, pues vamos a terminar aquí y podemos seguir platicando con un cafecito. Okay. Bueno, pues gracias hermanos, gracias Gracias. por venir, por su tiempo y pues nos vemos la próxima semana.